Muy buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy os presentamos un informe que ha emitido la Asociación de Profesionales por la Ética, un informe imprescindible, fundamental para todos los padres y educadores que quieren estar informados sobre lo que está ocurriendo en España en cuanto al adoctrinamiento en las escuelas. Se llama este informe, tiene el título de Adoctrinamiento en la escuela, ¿cómo afrontarlo? Para ello contamos con la maravillosa, estupenda presencia de Miguel Gómez de Agüero, que es el presidente de la Asociación Profesionales por la Ética. Muy buenas tardes, Miguel, encantados de recibirte en La Espada. Uy, perdón, son nuestros, son nuestros hijos. Todo lo que tiene. Bueno, pues mira, nada, muchísimas gracias por la invitación a ECA y a ti, Fuencisla. Y bueno, pues nada, si en algo podemos compartir pues con los oyentes, pues estar encantado. Voy a haceros una breve reseña de Miguel para que lo conozcáis. Miguel es casado y padre de 4 hijos, abuelo de 3 nietos. Ingeniero que ha trabajado en diferentes empresas y actualmente es consultor y profesor. Durante el gobierno de Zapatero se opuso a la imposición de la educación para la ciudadanía. A día de hoy preside la asociación, una de cuyas líneas es la defensa de la libertad en la educación y la denuncia del adoctrinamiento en las escuelas. Así es. Voy a dar Sí, paso a sí. mis compañeros. Me acompañan hoy Beatriz Montes, Arlindo Farto, nuestro presidente de ECA, y Nanda Agredano. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a dar paso ya a mis compañeros que van a llevar a cabo la entrevista y vamos a tener conocimiento de muchas cosas acerca de este informe. Estupendo. Buenas tardes, Miguel, y bienvenido. En el primer capítulo del informe que habéis publicado, o bloque, ¿no? Se desglosa, se va desglosando todo este tema de la ideología de género y toda la ideología, ¿no?, que se está introduciendo en las aulas, y vemos que tiene como título ¿De quién son los hijos? Esto pues nos hace recordar las palabras de la exministra de Educación, Isabel Celaá, que se atrevió a afirmar en público que los hijos no pertenecen a los padres. Miguel, te preguntamos, ¿a quién pertenecen los hijos? Bueno, efectivamente, esta frase de la exministra pues es una frase con cierta mala intención, pero por otro lado, pues, ¿no?, que despierta esta cuestión relevante que ahora me haces y que de alguna manera, pues depende cómo la respondamos, así tenemos un tipo de vida social u otra, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que la educación de los niños, de los adolescentes, de los menores, como proceso de desarrollo integral, es un derecho de los niños. Por lo tanto, el derecho central está en los niños, que está asociado a su propio bien, a su propio desarrollo, a su propia libertad, pero quienes tienen que velar como derecho y como deber de cuidar este proceso de educación, pues son los padres. Excepcionalmente, en el caso de que los padres no puedan o no existan, los tutores legales de los menores, ¿no? Los padres somos quienes damos la vida a los hijos, les transmitimos la vida, quienes mejor los conocemos, quienes más los queremos, y además el entorno familiar es el idóneo, el primero, para que se pueda dar el proceso de socialización, del desarrollo afectivo, el desarrollo de los apegos, el desarrollo psicológico, como casi todo el mundo pues entiende, es algo, digamos, natural, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que decir es que los padres somos especialmente irreemplazables en este proceso de educación y que tenemos la responsabilidad y por supuesto también el derecho, especialmente cuando se habla de los temas de educación de orden moral, ¿no? En cuanto a qué principios, qué creencias queremos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Y por lo tanto el Estado, las administraciones públicas, sean del nivel que sean,
no deben intrometerse, no deben entrar, en este caso como elefante en cacharrería, salvo de forma subsidiaria, ¿no? Por lo tanto, su papel será garantizar la libertad, este derecho de los padres a educar a los hijos según sus creencias, y a la vez asegurar que se da ese derecho en todos los niños, en todos los menores, ¿no? Perfecto. Miguel, en primer lugar, hombre, darte las gracias como siempre por estar con nosotros. Ya nos conocemos de otras batallas, Sí. y no solo darte la gracia por estar con nosotros, darte la gracia por la labor que lleváis muchos años realizando con la Asociación de Profesionales por la Ética. Y creo que darte la gracia en nombre casi de todos los padres de España, no solo en mi nombre, pero quería darte las gracias por eso y obviamente darte las gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Sí. Te quería hacer una preguntita que tomamos nota aquí de he tomado nota de dos temas que te quería exponer. En el informe que se comenta hubo un cambio educativo mediante la formación de una moral única desde la ley de 2006, la LOE, que esto fue cristalizado en el libro de la famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Profesionales por la Ética ha estado al frente de esa batalla contra la introducción ideológica en el colegio. ¿Podrías explicarnos cómo terminó este asunto y que de alguna forma puedas exponer brevemente los 10 puntos que se recogen, que están directamente relacionados con el tema del adoctrinamiento? Estupendo, pues sí, Arlindo. No, lo primero, dar las gracias a vosotros, ¿no? Y especialmente ahora a ECA, que habéis cogido este testigo de defensa de los padres y nos sentimos pues muy felices de que esto así sea, ¿no? Bueno, me gustaría, si te parece, lindo, hacer un pequeño recuerdo histórico, sobre todo por la cantidad de aprendizajes que en aquel momento tuvimos, ¿no? Lo primero que me gustaría compartir es que José Luis Rodríguez Zapatero llega al gobierno en el año 2004 y una de sus primeras iniciativas, como suele ocurrir con estos gobiernos de izquierdas, es una nueva ley educativa, que fue la LOE. Gregorio Peces Barba, prohombre socialista del momento, en un artículo en el año 2004 en El País, ya indicaba de una manera premonitoria que la educación, llamaba en valores, era una asignatura imprescindible. Y venía a decir en ese artículo en El País que si el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero conseguía introducir una asignatura de educación en valores, solo con esa iniciativa habría justificado su legislatura. Es decir, la importancia que en este proyecto ideológico tenía el educar, y pongo comillas, ciudadanos responsables, ¿no? Bueno, aquí la gran cuestión, lógicamente, como podéis imaginar, es, bueno, si esta asignatura se limitaba a educar ciudadanos responsables en función, pues la Constitución, derechos humanos, o si más bien era una asignatura que pretendía formar la conciencia moral basada en un determinado modelo de persona, ¿no? Y enseguida se vio que la intención pues era adoctrinadora y se vio, pues por supuesto, en los decretos que desarrollaban los contenidos y posteriormente pues en todo el desarrollo, también en los libros, ¿no? De hecho, esta asignatura era la novedad más grande que incorporaba la LOE en el 2006 y se hablaba de un espacio de reflexión para promover la ciudadanía democrática, ¿no? Eran 4 asignaturas obligatorias, evaluables y computables para toda clase de centros, desde los 10 a los 18 años. Por lo tanto, trataba de recorrer todo el espacio de la escuela para asegurar que de alguna manera en diferentes momentos y con diferentes a veces títulos o contenidos, pues se aseguraba el que los niños desde los 10 años a los 18 habían pasado por este tamiz, ¿no?
Bueno, pues esto generó en su momento, de alguna manera, y sí tuvimos un cierto protagonismo, no lo puedo obviar, pero junto con otras muchas personas y asociaciones, recuerdo también el Foro de la Familia, pues se inició una batalla larga donde se planteó que los padres objetaran en conciencia esta asignatura, de tal forma que los padres sacábamos a los niños de las aulas durante el desarrollo de esta asignatura y solicitábamos que fueran atendidos en un aula independiente, pero que no pasaran por estas clases, ¿no? Esto fue como imaginaréis, pues un elemento difícil de gestionar. No era, los padres con los hijos pues, son enormemente escrupulosos, cuidadosos, y llegar a tomar este tipo de decisión, pues como imaginaréis, no fue fácil, ¿no? Se crearon plataformas, hubo una batalla mediática, también una batalla jurídica. Esta batalla duró pues desde 2006 al 2010 aproximadamente. Hay que decir que hubo muchísimas sentencias favorables a los padres objetores en tribunales superiores de justicia de Andalucía, de Asturias, de Madrid, de Valencia, o sea, en muchísimos tribunales, y en última instancia el Tribunal Supremo en 2009, el Pleno de lo Contencioso Administrativo, decidió no reconocer el derecho a la objeción y pues tras una deliberación compleja de 3 días enteros y con 10 votos particulares sobre los 29 jueces que estaban elaborando la sentencia, indicaron que Educación para la Ciudadanía estaba ajustada a derecho y que no cabía objeción. Bueno, en todo caso, por supuesto, se aludía al derecho de los padres y a que los padres tienen derecho a denunciar cualquier intento adoctrinador en la escuela, ¿no? Sentía una vela y otra al diablo, pero de alguna manera, jurídicamente, lo sentenció el Supremo en ese momento, pero claro, la asignatura estaba herida de muerte. 4 años de batalla, donde además, pues ya al final todo el mundo entró en esta cuestión, pues hicieron que finalmente la asignatura en la siguiente legislatura y de la mano ya de la ley que se llamó la ley Wert, la LOMCE, desapareciera como tal. Claro, desapareció la asignatura, pero lo que sí que es cierto es que si uno mira hacia atrás, pues la realidad hoy, sin duda, es más grave de la que vimos en aquellos momentos. La que vivimos tenía que ver con asignaturas. Hoy todos estos contenidos se han introducido de forma transversal, a través de diferentes caminos, y por lo tanto, pues no podemos decir que la situación sea mejor. Todo lo contrario, la situación, y además con una mayor, si se quiere, aceptación social y con una inhibición, que es un poco la gran cuestión por parte de los padres, pues la situación, a mi juicio, pues es más grave y requiere acción. Hay que decir que en aquellos años hubo más de 50.000 padres objetores. Imaginad lo que esto significa en cuanto a dificultades en la escuela, tener que ser señalados los niños, señalados los padres. Yo que vivo en Andalucía, nos encontramos con que un día el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicó los nombres de los niños objetores. Esto es terrible. Lógicamente aquello se sacó inmediatamente a los medios, echaron marcha atrás, dimitieron varias personas de la consejería, pero el daño estaba hecho, ¿no? O sea, se había publicado el nombre de niños en el BOJA por el hecho de que sus padres habían decidido que no participaran de las clases, ¿no? Pero bueno, cerrada ya esta historia, lo que sí me gustaría decir es que el adoctrinamiento hoy pues sigue ahí, y sigue además de una forma pues grave, ¿no? ¿En qué áreas? Pues yo diría que casi todas las áreas que tienen un contenido de fondo, ¿no? Y una visión de la persona. Por supuesto, el ámbito de lo afectivo sexual, bajo el paradigma de los famosos derechos sexuales y reproductivos, toda la inclusión de la ideología de género, del feminismo radical, el relativismo moral y el laicismo, la proclamación de la diosa naturaleza y el alarmismo climático, todos los planteamientos apátridas y de ciudadanía global,
a veces es la manipulación política, el nacionalismo que aparece en las aulas y en los libros, la memoria democrática, con un reescribir nuestro pasado histórico, la imposición de la lengua, especialmente en comunidades donde tiene peso los partidos nacionalistas, y pues yo diría que como colofón y un poquito englobándolo todo, pues esta llamada Agenda 2030, que pues bajo una serie de objetivos y principios que, bueno, en los que todos podríamos estar de acuerdo, porque así pasaba también con Educación para la Ciudadanía, con una lectura superficial, pues todo parecía pues bonomía y sentido común. Bueno, pues bajo estos objetivos y directrices y directivas, lo que aparece son una visión absolutamente sesgada de la persona humana, de su sexualidad, de las relaciones entre hombres y mujeres, de la familia, de las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los rostros del adoctrinamiento hoy, pues son amplios, son, yo diría que más amplios, y responden pues a un modelo que se ha pretendido o que se pretende imponer a nivel global y específicamente en España con gran virulencia. Gracias, Miguel. Miguel, otra preguntita. En el capítulo 3 del informe mencionamos un tema que yo creo que es bastante importante, que es el derecho de los padres a la educación de los hijos según las condiciones tanto morales como religiosas, ¿no? Esto, bueno, pues hay varios artículos internacionales que defienden esa postura, como puede ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y creo que más importante que eso, que es el artículo 24 de la Constitución española. Dado el carácter intervencionista en temas educativos del Estado, ¿por qué no se respetan estos derechos? O sea, ¿qué se pretende? Yeah. Bueno, hacerte una pequeña matización es el artículo 27, y específicamente el 27.3 de la Constitución. El 27 se refiere todo él a la educación, y el 27.3 es el que explícitamente indica que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por lo tanto, ese artículo pues está dejando perfectamente claro dónde está el límite del Estado, del poder del Estado, y a la vez no solamente dónde no debe entrar, sino todo lo contrario, que debe garantizar. O sea, el papel del Estado en este caso es garantizar, digo el Estado, también las comunidades autónomas, en fin, cualquier entidad, digamos, de orden de la administración, pues debería tratar de asegurar este derecho de los padres. Por lo tanto, siendo esto tan claro, y siendo tan claro, pues como bien has dicho, en muchos documentos de orden internacional, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, pues lo primero ocurre porque hay una intención, una intencionalidad clara de ingeniería, de dominio social. Y por otro lado, y entonces aquí hago énfasis en el aspecto más de nuestra responsabilidad como padres, por la inacción, por el desconocimiento o por el miedo de los padres que no asumimos suficientemente nuestros deberes y derechos en el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no se respetan? Pues porque hay un orden supranacional que impone una serie de bienes que no se pueden discutir: inclusividad, salud sexual y reproductiva, sostenibilidad, bajo determinados títulos, ¿no? Se esconden, bajo los nuevos derechos, ¿no? Se esconden elementos, digamos, antropológicos que van en contra de la concepción natural de lo que es la persona humana, de lo que es la sexualidad, de lo que es la familia, etcétera, ¿no? Bueno, aquí a veces hay organismos, digamos,
oficiales internacionales, ONU, muchas de sus agencias, a veces son lobbies y grupos de presión, como los LGTBI, a veces son fundaciones, pues como la Open Society de Soros o tantas fundaciones de Gates o personajes de este estilo que se han convertido en estos pues nuevos mecenas, ¿no? de esta nueva visión humana o poshumana y bueno, pues hay intereses a veces económicos y a veces de puro poder, de puro dominio, de puro pues sentir que son dioses gobernando una nueva humanidad, ¿no? Hay que decir que la ley del año 2020, la LOMLOE, la ley CELA de la que hablábamos al principio de este diálogo, pues vuelve a llamar, digamos, otra vez a todo este batiburrillo de principios democráticos, de nuevos derechos, etcétera, ¿no? Y de tal manera que estas leyes están al servicio de una nueva visión de la persona y por lo tanto, pues lo que el Estado está buscando es pues un ciudadano dócil, aislado, con una visión única de la vida, obediente a los poderes del Estado, desapegado de la familia, vulnerable en última instancia. Hola Miguel, buenas tardes y muchísimas gracias por participar también con nosotros en este diálogo que bien dice. Vamos por orden en el informe y la pregunta que yo te quería hacer, aunque ya la has adelantado a responder a Lindo en la anterior pregunta, es precisamente que hay una obsesión evidente por estos últimos gobiernos de izquierda por intervenir en la educación de nuestros hijos y adoctrinarlos. Ya nos has adelantado antes que a raíz de las leyes educativas y en concreto de esta LOMLOE había una intervención especial por parte del gobierno pues, en introducir ideología sexual, cambiarle a nuestros hijos la memoria y cambiarle la historia, influir en la lengua, enajenarlos de sentimientos de amor a la patria, de amor a lo que nos une, quieren influir más en todo lo que nos separa que en aquello que nos une. Especialmente la LOMLOE, y también hay unas leyes que se mencionan en el informe, en el punto número 5, que van destinados a ese adoctrinamiento. Como ya nos has hablado anteriormente, lo que sí te quería preguntar, tú y yo que vivimos en Andalucía, es cómo se está llevando a cabo en esta región que está gobernada por el Partido Popular precisamente esta aplicación, porque mucho me temo, Miguel, que no hay ninguna diferencia con respecto a aquellas regiones en las que gobierna la izquierda. Pues gracias, Nanda, sí. Pues te doy la razón. La realidad es que lo que llevamos viviendo durante años es gobiernos de izquierda que se lanzan a legislar y que de alguna manera dejan su impronta ideológica que normalmente va contra la libertad de educación, que ha ido promoviendo pues, la falta del respeto a la vida, ampliando el aborto, las últimas de la legislatura, la eutanasia, en fin, de alguna manera su proyecto ideológico se implanta y posteriormente gobierna en algún otro momento, en este caso el Partido Popular, que lo que hace es que confirma y consolida lo ya legislado. Esto lo hemos visto pues, con la ley del aborto recientemente del Partido Popular, pues, que en su momento había elevado al Constitucional pues, su clara respuesta a la ley AIDO. Bueno, pues sin embargo ya hoy no solamente acepta la ley, sino que quiere pasar página. Bueno, pues aquí en Andalucía está pasando un poco lo mismo. Con leyes y con planteamientos de fondo de izquierdas está gobernando el Partido Popular sin que se haya notado, en lo que yo conozca, ningún gran cambio, ¿no? Si a esto sumamos, porque no solamente es la LOMLOE, sino que tenemos 6, 8, 10 leyes
con mucho calado ideológico, la ley del solo sí es sí, memoria democrática, salud sexual y reproductiva, la llamada ley trans. Bueno, si todas estas leyes de izquierdas impuestas que han salido adelante sin consenso, pues están vivas, pues lo están tanto en comunidades gobernadas luego por la izquierda como gobernadas por el Partido Popular. Entonces, bueno, o sea, el cambio de gobierno no ha significado, a mi juicio, el que se salvaguarde de una manera especial la libertad de los padres en el ámbito educativo. Y es más, diría que quizá no ha salido hasta ahora, pero el gran temor en este momento es qué va a pasar con la patria potestad. Porque, bueno, cuando ya se está pidiendo que en los colegios se denuncie a aquellos padres que de alguna manera se opongan a pues algún tipo de hormonación o algún tipo de tratamiento de un chico o de una chica adolescente, bueno, pues cuando ya de alguna manera empezamos en ese camino, pues estamos muy cerca, y ya se han dado casos, de que por algún motivo de orden ideológico a un padre o unos padres se les quite la patria potestad fruto de los trabajos de los lobbies en los colegios, ¿no? Pues sí, mucho me temo que eso puede ocurrir. Ya no es solo expropiarse los bienes inmuebles o las tierras, sino también a los hijos. Y mira, Miguel, nosotros siempre en ECA, nuestras entrevistas de radio, las terminamos con, en la medida de lo posible, siempre, claro, con un punto de vista optimista y sobre todo pidiéndole al invitado que nos dé consejos, pautas para permitir pues seguir en esta batalla y no salir demasiado escaldados. Sabemos que en el informe que hila toda esta entrevista hay 10 puntos o 10 consejos o guías, llámalo como tú quieras, que nos gustaría que nos destacara, si no los 10, porque nos remitimos por supuesto a la lectura detenida del informe, lo que tú veas más esencial para guiar a padres y a profesores que a raíz de la lectura y de la aplicación del informe nos pueda servir para intentar evitar en lo posible este adoctrinamiento en los centros. Ajá. Bueno, pues Nanda, gracias. Mira, realmente yo creo que lo fundamental es que no abdiquemos de nuestra labor educadora como padres. Entonces, para mí el primer criterio sería: tengamos a nuestros hijos en el centro que sea, da igual si es concertado, si es público, a mí me gusta hablar más de titularidad pública y otra titularidad, ¿no? Pero bueno, sea el tipo que sea, tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos, ver sus libros, hablar con otros padres, estar al tanto de las actividades. Por lo tanto, el primer reto me parece que es estar muy cerca, estar pendientes, asumir la responsabilidad de nuestra labor educadora. Claro, a partir de ahí, pues se me ocurre que en la relación con los centros educativos, cuando tememos que puede haber algún tipo de actividad o de contenido con el que no comulgamos, con el que no estamos de acuerdo, pues me parece que puede ser oportuno entregar algún tipo de consentimiento informado para actividades extraescolares, de tal manera que se nos avise de qué actividades extraescolares va a tener el estudiante en los próximos meses, las próximas semanas, para que demos nuestro consentimiento y que a la vez tengamos una actividad, digamos, de difusión con otros padres. O sea, los padres tenemos la capacidad de despertar la inquietud de otros padres. Así funcionó toda la creación de plataformas por toda España durante la educación para la ciudadanía, durante aquella batalla, y me parece que tenemos una labor de difusión, como lo que vosotros hacéis en este momento, ¿no? Y de estar permanentemente cerca de los padres para darles información, para apoyarles cuando tienen algún tipo de duda, y también para guiarles en situaciones ya más concretas, como alguna de las que vosotros tratáis desde ECA, para que se puedan apoyar, digamos, en
en una asociación, en una colaboración de orden jurídico, un abogado, en fin, un proceso, digamos, administrativo o del tipo que sea, en relación con el centro o en relación con alguna otra situación en la que puedan sentir que sus derechos se han dañado, ¿no? Por lo tanto, no abdicar de la labor educadora y estar muy pendientes. 2, consentimiento informado y difusión a padres. Y 3, pues en situaciones más concretas, acudir a asociaciones que dan apoyo como ECA. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, tenemos tiempo todavía, no sé si alguno de algún compañero quiere hacer una pregunta. Yo quiero preguntar algo, porque me ha impactado el dato que has dado de 50.000 padres que se opusieron a la educación para la ciudadanía, valientemente, ¿no? Y yo tengo la sensación hoy en día de que hay muy poca respuesta. O sea, hay asociaciones como las nuestras, pero respuesta así ciudadana de los padres que se ponen en pie de guerra, pues es que da la impresión de que no hay. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué en esta ocasión y con una situación todavía mucho más terrible, dramática para los niños en los colegios con respecto al adoctrinamiento, que es terrible, es tremendo? Ya les tocan la sexualidad, les tocan todo lo afectivo, como has estado diciendo, ¿no? La parte más íntima que tiene que ser transmitida en el seno de la familia, ¿no? Por parte de sus padres. ¿Por qué esta pasividad de la sociedad y de los padres ante algo tan terrible como lo que les están haciendo a sus hijos en los colegios? Bueno, realmente estamos adormecidos y esto es una realidad que, bueno, pues el pequeño día a día y los tópicos y, bueno, pues al final la corrección política y todo esto pues acaba por limitar nuestra capacidad a veces de entender lo que está pasando o nuestra capacidad de reaccionar, ¿no? En todo caso, nunca fue fácil. Claro, yo trato de recordar aquel momento y hay que pensar que los padres no estamos muy vertebrados. Incluso las asociaciones que existían de padres en aquel momento, pues tampoco son asociaciones fuertes, ¿no? El padre a veces, o los padres, el padre, la madre, ya si participan en el AMPA del colegio ya es un éxito, ¿no? Por lo tanto, lo primero que habría que apelar es a apelar a una participación y a una mayor conciencia de las cosas. Y desde el punto de vista de aquellos que, bueno, somos más inquietos y queremos de alguna manera pues no dejar pasar la ocasión y prestar batalla, pues me parece que la clave es difundir permanentemente los casos estos, bueno, pues más flagrantes, más visibles, para crear conciencia social, porque al principio yo recuerdo durante bastantes meses, yo diría incluso a lo mejor más de un año, que nadie entendía cómo se podía estar en contra de una asignatura que educaba en valores ciudadanos. O sea, decíamos, usted es un extremista, o sea, y hasta que no se visibilizaban los cómics, las viñetas, los dibujos, las frases que aparecían en los libros y este tipo de cosas, la gente no fue consciente. Y digo la gente, los medios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un tema de difusión y visibilización en el cual vosotros trabajáis además mucho y muy bien, en el que tenemos que seguir apostando. Y en un momento dado, quizás un partido político lo coge como bandera, y luego otro, y luego un medio de comunicación, y luego, pero me parece que no podemos rendirnos, vamos, que aquí esto va de no ser ingenuos y a la vez ser lo suficientemente, bueno, audaces como plantear batalla, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, sí, por supuesto, hay que plantar batalla y los padres tienen en sus manos salvar a sus hijos de lo que les están haciendo, por supuesto. Pero yo quería preguntar algo que se me ha ido. Sí, quería pedirte, por favor, Miguel, tú conocerás casos donde se ha conseguido vencer en esta batalla, un padre ha conseguido vencer, ha conseguido casos concretos para dar ánimos, para dar un ejemplo positivo de un padre, de una familia que ha luchado por
por defender a su hijo del adoctrinamiento y han salido victoriosos. Eso me gustaría para que los que nos escuchen tengan una sensación de que se puede y que, bueno, que no han perdido la patria potestad, porque sí, es verdad que hoy el día el peligro, el miedo es a perder la patria potestad, y yo me lo he encontrado en mi profesión, pero ¿qué casos conoces tú de alguien que ha conseguido vencer en esta lucha? Bueno, hay un caso que salió en los medios y además yo creo que una persona que también yo creo que ha participado en alguna ocasión en alguna de estas diálogos, de Gabriel Araujo, en un centro educativo en Madrid con sus hijos, donde bueno pues se retiraron una serie de materiales fruto de su trabajo como bueno pues como padre que denunció la situación del colegio, ¿no? Pero bueno, vamos, llegando digamos, a cosas, al pequeño día a día, vamos, yo conozco el caso de varios padres aquí en institutos públicos, en centros públicos de la comunidad andaluza de Sevilla, donde, bueno, pues una conversación con el profesor o con la profesora, la insistencia, la entrega del documento bueno, pues todo esto va creando cultura y va dando su fruto y va generando que otros padres, pues ante una situación parecida, hagan lo mismo. Ya digo, a veces son casos más discretos, que no son tan conocidos, pero donde los padres están defendiendo su derecho y son casos muy edificantes, ¿no? Pues sí, además tenemos el recuerdo de lo que nos contó Araujo aquí, cómo había defendido a su hijo, es verdad, es cierto, es un caso maravilloso y bueno, y salió bien parado, no fue terrible, no hubo unas consecuencias terribles, ¿no? Eso debería ser de ejemplo para muchos padres. Yo no sé si mis Eh, compañeros quieren hacer alguna pregunta, ¿tienen alguna Yo duda? sí quería comentar, porque Miguel ha estado echando un vistazo a la página web de Profesionales por la Ética y hay un apartado que pone documentación. Y he visto que tenéis bastante información. Mm, mm, Bueno, nosotros desde ECA consideramos, igual que vosotros, ¿no? Profesionales por la Ética, que aparte de dar la batalla con las redes sociales, yendo a la escuela y todo lo que hemos estado hablando, pues mediante la formación de los padres, ¿no? Es ajá. fundamental que los padres estén bien formados para poder educar a su hijo desde casa, ¿no? Entonces, bueno, pues quería comentar, ¿no? El tema este de que tenéis bastantes informes y documentación, enlaces que tratan, pues, prácticamente todos los temas que encontramos en los que están adoctrinando a los niños, pues la destrucción de la familia, lo que es el amor mediante una visión distorsionada de lo que es el amor y la sexualidad humana, o datos sobre, bueno, pues cómo poder proteger a los menores, un poco, ¿no? La Agenda 2030, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Pues si querías comentar un poquito estos documentos que tenemos ahí al alcance en vuestra página web. Bueno, pues gracias, Beatriz. Bueno, pues sí, el ámbito educativo es un ámbito que hemos tratado ya bueno, desde hace ya muchos años. Ahora estamos trabajando también el tema de protección del menor en relación con, sobre todo con lo que es la pornografía y el daño que está haciendo en los menores. Y es un tema que hemos tomado pues, en los últimos meses también como un tema, bueno, que estamos proponiendo y también y hablando con entidades y con partidos y con la idea de conseguir una mayor protección del menor. Nos inquieta y estamos ahora trabajando en otro documento en relación con la cultura pedófila, digamos que es algo bastante terrible y bastante, pero que de una manera pues sutil se está imponiendo, se está empezando a imponer bajo el paradigma de los derechos sexuales y reproductivos de los menores, de tal manera que se viene a decir que porque un menor hay que proteger sus derechos, ¿no? Tiene su derecho sexual y reproductivo, que se han inventado, y que por lo tanto, pues todo esto hay que promoverlo y cuidarlo, ¿no? Y por supuesto, ¿quién va a tener que enseñar a los menores? Pues lógicamente será un adulto, ¿no? Y por lo tanto, bajo ese camino sutil y también bajo el camino de, digamos, de eliminar lo que es el trastorno de pedofilia y considerarlo como una opción sexual más. O sea, igual que hay otras muchas opciones sexuales, pues habrá una, digamos, o se están promoviendo ya a través de determinados lobbies el que eso se llegue a considerar pues una tendencia, digamos,
bueno, una opción sexual más, ¿no? Entonces, nos parece que esto viene de forma acelerada y que por lo tanto pues también hay que hay que presentar batalla, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis, vamos, ya digo, algunos documentos. Estos son los 3 temas, digamos, un poco cercanos al mundo educativo que hemos trabajado en estos últimos meses. No sé si hay alguna pregunta más. Lindo. María Fernanda, ¿no tienes alguna preguntita? Pues la verdad que con Miguel es un gustazo hablar porque es muy concreto y va muy, muy al grano. Espero que se escuche bien. A mí me ha preocupado mucho antes y me he quedado dándole vueltas, Miguel, al tema de la patria potestad. Es cierto que los motivos que establece nuestra legislación para perder la patria potestad son, por el momento, muy tasados y ante supuestos muy, muy graves. Pero en alguna de estas leyes que afectan a la educación, ¿tenéis vosotros conocimiento de que se haya podido acercar a esta futura injerencia en el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos? Bueno, de las leyes, quizás la más peligrosa en este sentido es la llamada ley trans, ¿no? Porque limita objetivamente, o sea, claramente, la posibilidad de que los padres puedan intervenir pues de una manera asertiva, de una manera con algún tipo de autoridad en relación con sus hijos. Por lo tanto, ahí de una manera sutil prácticamente se le ha quitado a los padres la posibilidad de intervenir y por lo tanto podríamos decir, si no el derecho completo, digamos todos sus derechos como padres, sí al menos ese, y en un tema crucial, central en la educación de esos niños, ¿no? Estoy contigo que no parece, digamos, que con todo nuestro marco legislativo la patria potestad pueda estar digamos, en tela de juicio de forma completa. Pero la realidad es que por un camino o por otro, a veces por el miedo, a veces por la intervención de los servicios sociales, a veces por la intervención de los lobbies, a veces por las amenazas y las denuncias en los medios de comunicación, a los padres se les está mermando pues su capacidad de reacción. Y me viene Estaba un poco la... pensando, perdona, que Sí, estaba pensando yo en la ley del aborto, que realmente también eso es lo más exactamente cerca que igual. podemos estar, ¿verdad? Exactamente igual, o sea, el que una menor pueda abortar sin consentimiento paterno ya se ha quitado, de hecho, la patria potestad en este caso, ¿no? Entonces, ya digo que no se pone en tela de juicio de una manera completa, aunque la ministra, por donde hemos empezado el diálogo, se atrevió a decir a quién pertenecen los padres, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que no es tanto la batalla completa de la patria potestad como que de facto esta desaparece o se merma en temas muy delicados, verdaderamente delicados, de intervención, donde los padres sí o sí se ven obligados a intervenir, porque están ante una situación de un posible grave daño para sus hijos, ¿no? Yo quiero hacer aquí mención un poquito, me preguntaba antes, Francisla, un poco de esperanza, ¿no? Bueno, yo digamos, perdona que acuda otra vez un poco a la historia, pero la historia es maestra, ¿no? Entonces, yo recuerdo las presiones tremendas de la consejera de Educación, de tantos personajes que salían diciendo que los niños que no entraran en clase iban a suspender, que no iban a promocionar de curso, que claro, para unos padres que su hijo suspenda o que su hijo le señalen con el dedo, el propio hecho de sacar al niño de la clase, este tipo de cosas era algo inaudito, que inédito, no había ocurrido nunca en la escuela, e incluso parecía agresivo, o sea, que en la escuela, que es un entorno, digamos, bueno, pacífico, se tuviera que generar esta tensión, parecía algo absurdo y, bueno, pues al final ninguna de esas amenazas llegó a término. Sí ocurrió aquel dato que comentaba antes de que fue una metedura de pata de la Consejería de Andalucía, eh, pero, pero al final nada, digamos, nada pasó, digamos, grave
en relación con los padres, y lo que sí que es cierto es que se generó una conciencia social y una solidaridad de padres como yo no he visto digamos en mi vida, ¿no? Y por lo tanto hay un bien intangible extraordinario, más allá de que luego por otros caminos educación por la ciudadanía desapareciera, ¿no? Pero sí, me parece que la lucha genera también genera amistades, genera solidaridad, genera fortaleza de unos padres y de otros. O sea, me parece que es para mí digamos un buen modelo, una buena referencia y una buena experiencia para tratar de aplicarla hoy en las situaciones nuevas, ¿no? Pues sí, ojalá se generara o fuéramos capaces de generar esa conciencia social y esa solidaridad entre los padres para que unidos, porque la unión hace la fuerza y no van a poder con todos los padres que se oponen, que realmente se oponen muchos padres, pero no dan ese paso al frente y ojalá se sintieran respaldados y apoyados también por asociaciones como las nuestras, ¿no? Como Profesores por la Ética o ECA para salir a defender a sus hijos. Ojalá que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer. Nos has ilustrado no solo sobre este maravilloso informe de adoctrinamiento en la escuela, sino también sobre otros muchos temas que tienen que ver con la defensa de los niños y el apoyo y la ayuda a los padres que a veces se sienten tan indefensos. Muchísimas gracias por tu asistencia a este programa. Miguel, Gracias, Francisla. Bueno, Miguel, antes que te vayas, me gustaría que te mojaras un poquito y que, y que nos dieras tu opinión. Sabemos que hoy vivimos lo que vivimos. Hay que haber, tiene que haber más autobuses, menos Lamborghinis, pero yo me voy montado en un Audi de €500,000. Pero me gustaría que te mojaras un poquito y que nos comentaras cuál es tu opinión, sea positiva, sea negativa, de qué es lo que nos espera en el futuro. Y esto ya para terminarnos. Bueno, más o menos, digamos, algunas de de estas cuestiones han aparecido en el diálogo, ¿no? O sea, me parece que nos espera un planteamiento globalista cada vez más intenso y por lo tanto el trabajo es de rescatar, de promover, de dar a conocer nuestra identidad. Y en este sentido, un trabajo bonito que a lo mejor mi generación no ha cuidado, pero las generaciones actuales van a tener que cuidar. No sé si me estoy explicando, pero me parece que tenemos que entender mejor nuestra historia, de dónde venimos, cuáles son nuestras, pues nuestras señas de identidad nacionales, porque si no, este globalismo nos acabará convirtiendo a todos en rostros sin rostro, ¿no? Valga la expresión. Creo que nos espera también un planteamiento cada vez más totalitario desde el punto de vista de la intromisión del Estado en los derechos de los ciudadanos, da igual si es la libertad de expresión, ahora con los delitos de odio estos, ¿no? Que ya hay una comisión creada en el Congreso, ¿no? En la libertad de expresión, por supuesto, la libertad de conciencia. Pensemos en los médicos, pensemos en las nuevas tecnologías que vienen, digamos, en el ámbito de la biología, etcétera. O sea, hay mundos que se nos abren técnicamente complejos, pero éticamente también muy, difíciles, complejos, ¿no? Desde el ámbito político, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Persecución al disidente, diferentes varas de medir. Este totalitarismo invade también la justicia, no solo en Venezuela, aquí en España lo estamos viviendo también, y, o sea, por lo tanto, nos tenemos que hacer, digamos, entender que estamos ante una situación pretotalitaria. Habéis hablado al principio, me preguntabais por un libro y me viene ahora a la cabeza a raíz de la pregunta de Arlindo, que es el libro de Vivir sin mentiras, de Rod Dreher. Vivir sin mentiras de Rod Dreher refleja, es un libro actual de hace 3 o 4 años, pero refleja, digamos, todo lo que fue la vivencia en los países de la Europa del Este, y lo que él viene a decir es que la situación de Occidente hoy
es muy similar a lo que se vivió en aquellos países del este, reconocido y dicho por personajes que perviven, que todavía viven y que vivieron aquel totalitarismo. Y entonces, bueno, pues la tesis es muy sugerente y me parece que entender lo que pasó y cómo tuvieron que vivir estas personas nos puede ayudar a entender cómo tenemos que vivir. Y el titular, que es Vivir sin mentiras, pues es el primer mandamiento, ¿no? O sea, ¿cómo afrontar esta realidad? Pues viviendo sin mentiras. Vivir sin mentiras significa decir las cosas con claridad, tratar de ser coherente con lo que uno piensa, educar así en tu ámbito más íntimo, más familiar, hacerlo también en comunidades más amplias, o sea, vivir desde una verdad que es la realidad, bueno, pues de la persona, de la familia, de nuestra nación. Entonces, bueno, pues no sé si bueno, estas ideas pueden iluminar, pero me parece que sí, el libro es un libro que ilumina y que nos hace ver que estamos en un estado pretotalitario y por lo tanto que tenemos que empezar a tomar ciertas precauciones y ciertos cuidados si no queremos sucumbir en el sentido de despersonalizarnos y acabar como pequeños esclavillos del sistema. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Quería comentar que me consta que el libro es muy bueno porque me lo leí hace unos años y lo recomiendo yo también. Qué bien, qué bien. Cuánto me alegra. Sí. Bueno, pues con esta me toca despedirte, Miguel, con esta maravillosa reflexión de frente a la mentira, la verdad, de verdad. Sí. Pues hasta otra ocasión, hasta siempre, ya sabes que esta es tu casa y eres siempre muy bienvenido. Pues muchísimas gracias por vuestra acogida y por lo cordial del diálogo y nada, mucho ánimo, que estamos en la misma batalla y bueno, pues tenemos que cuidarnos unos a otros como primera regla también, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a dar paso sin más dilación a nuestra compañera Beatriz Montes, que nos trae, como es habitual, su reflexión. Escuchaba el otro día la entrevista a un marroquí musulmán que vive en España hace muchos años y está totalmente integrado. Entre muchas otras cuestiones, comentaba en relación a los motivos de la pérdida de valores de la sociedad, cómo la educación se ha ido degradando. Y afirmaba que en Marruecos se hacen memes de los colegios españoles. Mientras allí se dan matemáticas, aquí se les habla a los alumnos de penes, chichis y demás. Patético. En junio del año pasado tuvimos también la noticia de que un grupo de padres musulmanes en Estados Unidos, pertenecientes al Family Rights for Religion Freedom, se organizaron para rebelarse contra la educación depravada que recibían sus hijos mediante la que les enseñaban la homosexualidad y el transexualismo. Traigo estas noticias a relucir para resaltar un hecho que es más que evidente. La repulsa a la ideología de género no es cuestión de unos pocos cristianos descerebrados que estamos en contra del progreso. La oposición a sus ideas es cuestión de creencias en las que se prioriza una moralidad como principio rector que guía la educación que queremos dar a nuestros hijos, lo cual incluye creyentes de cualquier religión. Pero ¿por qué no? Aquellos que no se inclinan por la profesión de ninguna fe en concreto o se consideran ateos. Es cuestión de principios. Esos que parece que muchos padres han cambiado por el bienestar, el culto al cuerpo y el materialismo. La ideología de género está metida hasta las trancas en el sistema educativo en prácticamente todo el mundo. Lo que no se puede entender es que en España no se les escucha a los padres clamar contra este adoctrinamiento. La gran mayoría prefiere callar y mirar hacia otro lado. Por esto hacen falta informes como el que Profesionales por la Ética ha elaborado, en el que se desglosa detalladamente cómo se está introduciendo en las aulas, las consecuencias de dichas enseñanzas, así como qué hacer ante esto. Miguel Gómez de Agüero me consta que es un luchador nato con bastante experiencia que lleva varias batallas desde hace años en defensa de los más vulnerables a los que quieren corromper. Nos alerta sobre una ideología que, aunque tarde o temprano pasará como tantas otras del pasado, puede destrozar la vida de nuestros hijos y dejará una sociedad prácticamente muerta. Cuando se hipersexualiza la mente de un pequeño, su vida queda marcada para siempre. Su alma queda rota porque se le ha corrompido desde dentro. Desde la Asociación ECA le damos la enhorabuena a todo el equipo de Profesionales por la Ética que ha elaborado este informe,
y deseamos que sean muchos los padres y educadores que puedan aprovecharse de este, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchísimas gracias, Beatriz. Me voy a quedar solo con algo, una palabra, la palabra corromper. Eso es lo que hacen con el adoctrinamiento, corromper las mentes y el alma de los niños. Y ha sido la guinda que faltaba para este pastel. Y ahora vamos a dar los teléfonos de contacto, el email, para que si queréis comunicar algún caso de adoctrinamiento y solicitar nuestra ayuda o queréis uniros a nosotros, pues que ahí tenéis transmitiros alguna información, algo que os interese hablar o queréis directamente hablar con nosotros porque algo os preocupa del adoctrinamiento. Os voy a dar nuestros teléfonos de contacto al WhatsApp, solo WhatsApp, nada más, 611-09-8836, correo electrónico contraeladoctrinamiento@gmail.com. Si queréis en redes seguirnos, podéis hacerlo en X, Instagram, Telegram, etcétera. Para más información y libros, la web de ECA es www.eca-e.es. Si queréis colaborar con nosotros, con vuestras aportaciones, podéis hacer un Bizum a 676-855027. Ya sabéis que para dar una ayuda concreta necesitamos la colaboración concreta, ¿no?, que serían vuestras aportaciones en forma de Bizum. También recomendar libros como el que nos ha sugerido nuestro invitado de hoy, Miguel Gómez de Agüero, Vivir sin mentiras, de Rod Dreher. También vamos a recomendar el informe al que hemos dedicado este programa, Adoctrinamiento en la Escuela, cómo afrontarlo. Y bueno, y todos los libros que están en nuestra página web, de Beatriz Montes, de Alicia Rubio, de Pedro Muñoz y Torrieta, que son magníficos ejemplares que nos van a dar información cumplida de lo que es el adoctrinamiento, lo que está pasando en nuestro mundo. Y nada más, solo nos queda, después de este magnífico programa, despedirnos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra amable atención. Hasta el próximo miércoles, que estaremos fieles a la cita a las 4 de la tarde aquí en Multicanal Radio. Y nada más, y como siempre os decimos, dejad en paz a los niños.